Una foto borrosa de 1993 muestra a una mujer joven en una calle de Monterrey, con una mochila roja en los hombros y una sonrisa tímida. Esa misma tarde, desapareció camino a la farmacia. Casi 3 décadas después, en un campamento minero perdido entre las montañas de San Luis Potosí, alguien reconoce ese mismo rostro, ahora marcado por el tiempo, y esa misma mochila roja, sucia y desgastada, colgando de un gancho oxidado en una pared de lámina. En octubre de 1993, el barrio donde vivía Laura del Carmen Medina no era de los más nuevos ni de los más pobres de Monterrey. Las casas tenían fachadas de ladrillo sin pintar, las banquetas eran angostas y los postes de luz sostenían cables enredados que cruzaban de un lado al otro de la calle. Los autos estacionados eran de modelos viejos, con carrocerías despintadas por el sol del noreste, y las tienditas de la esquina vendían refrescos en botella de vidrio y cigarros sueltos. Laura tenía 27 años y una rutina que casi no cambiaba de lunes a viernes. Se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba café en una cafetera de aluminio abollada, ayudaba a su hija Rebeca a vestirse y le hacía 2 trenzas apretadas mientras la niña se quejaba de que jalaba mucho. Rebeca tenía 5 años y asistía al kinder del mismo barrio, a solo 4 cuadras de la casa. Laura la llevaba caminando todas las mañanas, siempre por la misma ruta, siempre con la misma mochila roja colgando de sus hombros. Esa mochila era un regalo de Julián, su esposo, que trabajaba como chofer de tráiler en rutas largas hacia el sur del país. Él se la había comprado meses atrás, cuando le pagaron un viaje extra y quiso darle algo útil. Laura la usaba todos los días. Guardaba ahí su marmita con frijoles o guisado, una garrafita de agua, los papeles del trabajo y a veces una chamarra doblada por si refrescaba en la tarde. Las correas eran gruesas, de un rojo intenso que con el tiempo no se había apagado tanto, y cada vez que Julián regresaba de viaje y la veía con esa mochila puesta, sentía que todo seguía en su lugar. Laura trabajaba como auxiliar contable en una ferretería grande del centro de Monterrey. No era un puesto complicado, pero requería que llegara temprano y se quedara hasta pasadas las 6 de la tarde, revisando facturas, acomodando recibos y llenando formatos a mano en libretas de contabilidad. El dueño era un hombre serio que casi no hablaba con los empleados, y el ambiente era callado, con olor a cemento, pintura y aceite de herramientas. Laura no se quejaba del trabajo, pero tampoco parecía disfrutarlo. Cumplía, cobraba su quincena y volvía a casa. Doña Teresa, la madre de Laura, vivía a solo unas cuadras de distancia, en una casa más chica, pero con un patio donde tenía macetas de albahaca y cilantro. Laura pasaba a visitarla 2 o 3 veces por semana, siempre de paso, siempre apurada. Doña Teresa notaba que su hija tenía ojeras, que ya no sonreía tanto como antes, que a veces se quedaba callada en medio de una conversación como si estuviera pensando en otra cosa. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, Laura decía que sí, que solo estaba cansada, que el trabajo le quitaba mucha energía. Julián pasaba más tiempo en la carretera que en la casa. Sus rutas lo llevaban a Veracruz, a Tampico, a veces hasta Oaxaca, y podía estar fuera una semana completa, sin más contacto que una llamada rápida desde una caseta de teléfono en alguna gasolinera. Cuando estaba en casa, trataba de ayudar con Rebeca, de llevarla al parque o comprarle una paleta, pero Laura se mostraba distante. No peleaban a gritos, pero había silencios largos, miradas que no se cruzaban, frases cortadas a la mitad. En la mañana del 15 de octubre de 1993, alguien de la familia decidió tomar una foto de Laura antes de que se fuera al trabajo. No fue una sesión planeada ni nada parecido, solo un impulso. La cámara era una de esas analógicas baratas que venían con un rollo de 36 fotos, y la imagen salió un poco movida, con el enfoque descentrado y algunos rasguños en el negativo. Pero ahí quedó Laura, parada en la banqueta de su calle, con una camisa estampada de manga corta, jeans de cintura alta, un cinturón café y la mochila roja bien puesta en los hombros. Sonreía, pero era una sonrisa pequeña, como de compromiso, como si quisiera terminar rápido con eso y seguir su camino. Esa foto,
que en ese momento no significaba nada especial, se convertiría en la última imagen clara de Laura del Carmen Medina antes de que todo cambiara. El día transcurrió como cualquier otro hasta el mediodía. Laura dejó a Rebeca en el kinder a las 8 de la mañana, saludó con un gesto breve a la maestra que recibía a los niños en la puerta y caminó hacia la parada del camión. Subió a un autobús con destino al centro, se quedó parada agarrada de un tubo porque ya no había asientos y bajó en la esquina de siempre, a 2 cuadras de la ferretería. Llegó unos minutos antes de las 9, saludó al encargado de la entrada y fichó su entrada en el reloj checador que estaba junto al almacén. Durante la mañana, Laura trabajó en silencio. Revisó facturas de compra de material eléctrico, anotó cantidades en una libreta de pasta dura y organizó algunos recibos que el dueño le había dejado en su escritorio. No habló mucho con los demás empleados. A media mañana, uno de los chicos del mostrador le ofreció un café de una jarra de peltre que había en la cocineta del fondo, y ella aceptó, pero lo bebió rápido, sin detenerse. Cerca de las 12 del día, Laura se levantó de su silla y le dijo al encargado que se sentía mareada, que necesitaba ir a la farmacia a comprar algo para el dolor de cabeza. Él le preguntó si quería que alguien la acompañara, y ella dijo que no, que regresaba en un rato. Se puso la mochila roja en los hombros, salió por la puerta principal de la ferretería y caminó hacia la avenida. Las cámaras de seguridad de un banco que estaba en esa misma cuadra registraron, desde lejos y con mala calidad, a una mujer con camisa estampada y una mochila de tirantes rojos cruzando la calle. La imagen es borrosa, casi sin detalles, pero es suficiente para confirmar que Laura salió de la ferretería y se dirigió hacia el norte. Después de eso, no hay más registros. No llegó a ninguna farmacia cercana. Ningún empleado de las 3 farmacias que había en un radio de 6 cuadras recordó haberla atendido. No regresó a la ferretería. No pasó a recoger a Rebeca al kinder. A las 3 de la tarde, cuando los niños salían, la maestra esperó un rato, pero nadie llegó por la niña. Intentó llamar a la casa, pero no hubo respuesta. Finalmente, llamó a doña Teresa, cuyo número estaba anotado en la ficha de emergencia. Doña Teresa llegó al kinder casi corriendo, confundida y preocupada. Recogió a Rebeca. Le preguntó a la maestra si Laura había dicho algo por la mañana, pero no había nada fuera de lo común. Llevó a la niña a su casa y mandó a un vecino a la ferretería para preguntar qué había pasado. Ahí le dijeron que Laura había salido al mediodía y no había vuelto. Julián estaba en carretera, en algún punto entre Monterrey y Tampico, cuando recibió el mensaje. Un compañero chofer que tenía radio le pasó el aviso de que lo buscaban de urgencia. Consiguió comunicarse desde una caseta de teléfono en una gasolinera y doña Teresa le explicó lo poco que sabían. Julián dejó el tráiler estacionado en un taller de confianza, consiguió que alguien lo llevara de regreso a Monterrey y llegó a la ciudad entrada la noche. Lo primero que hizo fue ir a hospitales. Recorrió el hospital universitario, el centro de emergencias, algunas clínicas privadas cercanas al centro. Preguntó por accidentes, por ingresos de mujeres sin identificación, por cualquier cosa que pudiera explicar la ausencia de Laura. No encontró nada. Después fue a la policía municipal, pero le dijeron que tenía que esperar 24 horas antes de levantar un reporte formal de desaparición. Julián insistió, levantó la voz, dijo que su esposa no era de las que se iba sin avisar, pero los oficiales mantuvieron la misma postura. Esa noche, Julián y doña Teresa recorrieron el barrio preguntando a vecinos, a dueños de tiendas, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Nadie recordaba nada en particular. Laura era una persona discreta, que no llamaba la atención, y ese día no había sido diferente. Al día siguiente, Julián regresó a la delegación y levantó la denuncia formal. Llenó formularios, dio descripciones, entregó la foto que habían tomado esa misma mañana del 15 de octubre. La imagen fue fotocopiada varias veces, con la calidad cada vez más baja y repartida en puntos de información y oficinas de tránsito. En los días siguientes, la familia imprimió más copias y las pegó en postes, paradas de camión y muros de iglesias.
La mochila roja que aparecía en la foto se volvió un detalle importante. Era algo visible, fácil de recordar, y la familia lo mencionaba cada vez que hablaba con alguien. Traía una mochila roja, de tirantes gruesos, nueva, pero nadie la había visto. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o estado nos estás viendo? Durante las primeras semanas, la investigación se movió con lentitud. Los agentes asignados al caso revisaron las cámaras del banco, entrevistaron a los empleados de la ferretería y visitaron las farmacias cercanas, pero no encontraron nada que explicara el paradero de Laura. No había testigos claros, no había señales de forcejeo, no había reportes de asaltos en esa zona durante ese día. Todo apuntaba a que Laura había salido de la ferretería por su propia voluntad y luego, simplemente, había dejado de existir en el registro cotidiano de la ciudad. La policía comenzó a explorar otras líneas. Una de las primeras hipótesis fue la posibilidad de un asalto que hubiera terminado mal. Monterrey en los 90 no era una ciudad especialmente violenta, en comparación con lo que vendría después, pero los robos en la calle eran comunes, sobre todo en zonas concurridas del centro. Los agentes buscaron reportes de cuerpos sin identificar en hospitales, en el servicio médico forense, en terrenos baldíos. No apareció nada que coincidiera con la descripción de Laura. Otra teoría que empezó a circular, aunque nadie la decía abiertamente frente a Julián, era la de una fuga voluntaria. Algunos vecinos mencionaron que Laura se veía cansada, que no parecía feliz, que tal vez había decidido irse por su cuenta. Un agente incluso le preguntó a Julián si habían tenido problemas de pareja, si Laura había mencionado alguna vez querer separarse, si había alguien más en su vida. Julián negó todo con firmeza, pero la pregunta quedó flotando en el ambiente, como una sospecha que nunca se dijo del todo, pero que todos pensaban. Doña Teresa, por su parte, no aceptaba esa explicación. Conocía a su hija. Sabía que Laura jamás habría dejado a Rebeca sin despedirse, sin una palabra, sin nada. Insistía en que algo le había pasado, que alguien se la había llevado y que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Visitaba la delegación cada semana, preguntaba por avances, exigía que siguieran buscando. Los agentes la recibían con paciencia, pero con cada visita la respuesta era la misma. No había nuevas pistas. Mientras tanto, la vida seguía. Rebeca dejó de preguntar por su mamá con tanta frecuencia. Al principio lloraba todas las noches, pedía que la llevaran con ella, no entendía por qué no volvía. Doña Teresa y Julián le decían que su mamá estaba ocupada, que pronto regresaría, pero con el tiempo la niña dejó de insistir. Se acostumbró a vivir con su abuela, a que su papá estuviera en la carretera la mayor parte del tiempo, a que su mamá fuera una ausencia que ya no dolía tanto como antes. Julián volvió a trabajar porque no tenía otra opción. Necesitaba el dinero, necesitaba mantenerse ocupado, necesitaba salir de la casa donde todo le recordaba a Laura. Cada vez que regresaba de un viaje, pasaba por la delegación a preguntar si había novedades. La respuesta siempre era no. Con el tiempo, dejó de ir tan seguido. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque cada visita era un recordatorio de que no estaban más cerca de encontrarla que el primer día. La foto de Laura en la calle, con la mochila roja y la sonrisa tímida, se quedó pegada en la puerta del refrigerador de Doña Teresa. Con los años, el papel se fue poniendo amarillo, los bordes se doblaron, la imagen perdió algo de nitidez, pero ahí seguía. Era lo único tangible que quedaba de ese día. En 1995, un agente nuevo revisó el expediente y sugirió una línea que no se había explorado a fondo: la posibilidad de que Laura hubiera sido captada para trabajo doméstico en otro estado. En esos años, no era raro que mujeres fueran abordadas con ofertas de empleo mejor pagado en casas de otras ciudades y que luego terminaran en situaciones de explotación, sin documentos, sin manera de regresar. La teoría tenía sentido, pero no había forma de rastrearla. No existían bases de datos compartidas entre estados.
No había manera de buscar a alguien que hubiera cambiado de nombre o que estuviera viviendo sin papeles. El expediente de Laura del Carmen Medina quedó archivado en un estante metálico de la Fiscalía de Nuevo León, junto con decenas de otros casos sin resolver. Su nombre seguía en el sistema como desaparecida, pero nadie trabajaba activamente en encontrarla. Para las autoridades, el caso estaba frío. Para Julián, doña Teresa y Rebeca, era una herida que nunca terminó de cerrar. Los años pasaron de una manera que parecía lenta cuando se vivían, pero que al mirar atrás se sentían como un parpadeo. Rebeca creció sin muchos recuerdos claros de su madre. Para cuando cumplió 10 años, la imagen de Laura ya era más una construcción hecha de fotos y relatos de su abuela que una memoria real. Sabía que su mamá había desaparecido cuando ella era chiquita, sabía que nunca la habían encontrado, pero no guardaba recuerdos de su voz, ni de sus manos, ni de cómo olía su ropa. Lo único que tenía grabado, más por repetición que por memoria genuina, era la foto de la calle con la mochila roja. Julián siguió trabajando como trailero, pero algo en él se había apagado. Ya no era el mismo hombre que antes presumía sus rutas largas o que disfrutaba las paradas en fondas de carretera. Ahora manejaba en silencio, dormía en la cabina del camión, sin ganas de buscar conversación con otros choferes, y cuando volvía a Monterrey, se encerraba en la casa sin hacer mucho más que ver televisión. Hubo un tiempo en que intentó rehacer su vida. Salió con una mujer que trabajaba en una tienda de refacciones, pero la relación no duró. No podía quitarse la sensación de que Laura seguía en algún lugar, esperando, y eso lo hacía sentir como si cualquier intento de seguir adelante fuera una traición. Doña Teresa envejeció más rápido de lo que debía. El peso de no saber qué había pasado con su hija la fue consumiendo poco a poco. Seguía yendo a la fiscalía una vez al año, siempre en octubre, siempre en la fecha cercana a la desaparición. Los agentes que la atendían ya no eran los mismos de antes, y cada vez que llegaba tenía que volver a contar la historia desde el principio. Le revisaban el expediente, le decían que seguía abierto, que si aparecía algo la contactarían, pero nunca aparecía nada. En el 2005, doña Teresa sufrió un problema del corazón y tuvo que quedarse internada varios días. Cuando salió del hospital, ya no pudo seguir visitando la fiscalía con la misma frecuencia. Rebeca, que para entonces tenía 17 años, fue una vez en su lugar, pero no sabía bien qué preguntar ni cómo presionar para que el caso se moviera. Los agentes le explicaron que sin nuevas pistas no había mucho que hacer, y que si su mamá seguía viva y no había dado señales en tantos años, probablemente era porque no quería ser encontrada. Rebeca salió de ahí con una mezcla de rabia y resignación. Mientras tanto, en algún lugar entre varios estados del centro y norte del país, Laura del Carmen Medina seguía viva, pero viviendo una vida que ya no era suya. Después de aquel mediodía de octubre de 1993, su existencia se había convertido en una serie de trabajos mal pagados, de casas ajenas, de patrones que le retenían los papeles y le decían que si intentaba irse, la denunciarían por robo o la abandonarían en una ciudad donde no conocía a nadie. No había sido un secuestro violento, no la habían encerrado con cadenas ni amenazado con armas. Había sido algo más sutil, más lento, más difícil de explicar. Aquel día, camino a la farmacia, un hombre y una mujer la habían abordado en la calle. Le preguntaron si buscaba trabajo. Le dijeron que conocían a una familia en San Luis Potosí que necesitaba a alguien para ayudar con la casa y cuidar a 2 niños, que pagaban bien y daban comida y techo. Laura, que llevaba meses sintiéndose atrapada en su rutina, que estaba cansada de las discusiones silenciosas con Julián, que no veía futuro en ese trabajo de la ferretería, había dicho que sí sin pensarlo mucho. Le dijeron que necesitaban sus papeles para hacer el contrato, que era requisito de la familia. Laura les dio su credencial de elector y un comprobante de domicilio que traía en la mochila. Le prometieron que se los devolverían en unos días. No se los devolvieron nunca. El trabajo en San Luis Potosí resultó ser distinto de lo que le habían prometido. La casa era más grande de lo que esperaba, pero también más exigente.
Le tocaba levantarse a las 5 de la mañana, preparar desayuno para toda la familia, limpiar cuartos, lavar ropa a mano, cuidar a los niños. Le pagaban muy poco, y cuando pedía que le dieran sus documentos de vuelta, le decían que los habían mandado a verificar, que pronto se los regresaban. Pasaron semanas, luego meses, y Laura empezó a entender que no se los iban a devolver. Intentó irse una vez. Juntó el poco dinero que le habían dado. Salió de la casa en la madrugada y caminó hasta la central de autobuses. Pero cuando trató de comprar un boleto a Monterrey, el empleado le pidió identificación. No tenía. Le dijeron que sin credencial no podía viajar. Regresó a la casa derrotada y desde entonces la familia la vigiló más de cerca. Con el tiempo, Laura dejó de intentar escapar. No fue una decisión consciente, sino algo que fue pasando poco a poco, como una rendición silenciosa. Trabajó en esa casa de San Luis Potosí durante casi 2 años, hasta que la familia se mudó y ya no la necesitaron. La dejaron en la central de autobuses, con 300 pesos y sin papeles. Le dijeron que se buscara la vida. Laura no sabía a dónde ir. Pensó en volver a Monterrey, pero la vergüenza la detenía. ¿Cómo iba a explicar que había dejado a su hija, que había desaparecido sin avisar, que se había ido con unos desconocidos por una promesa de trabajo? ¿Cómo iba a presentarse después de tanto tiempo sin una buena razón? No tenía palabras para justificar lo que había hecho, y mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía la idea de regresar. En lugar de volver, se quedó vagando. Consiguió trabajo en una fonda cerca de la carretera, donde le daban comida y un colchón en un cuarto compartido, a cambio de lavar platos y ayudar en la cocina. Ahí conoció a otras mujeres en situaciones parecidas, sin papeles, sin familia cerca, trabajando por casi nada. Ninguna hacía preguntas, todas entendían que había cosas de las que era mejor no hablar. De ahí pasó a trabajar en una casa en Guanajuato, luego en un rancho en Zacatecas, después en una cocina de un campamento de trabajadores en Durango. Siempre era lo mismo: trabajo pesado, poco dinero, ningún contrato, ningún derecho. Aprendió a no dar su nombre completo, a decir solo Lau cuando alguien preguntaba, a no hablar de dónde venía. Aprendió a moverse como si no existiera. La mochila roja fue lo único que conservó de su vida anterior. Estaba vieja, manchada, con las costuras sueltas en algunos puntos, pero la seguía cargando. Ya no guardaba marmitas ni papeles de trabajo, solo trapos, alguna muda de ropa, una bolsita con monedas. A veces, cuando estaba sola, la miraba y trataba de recordar cómo era la Laura de antes, la que salía todas las mañanas con esa mochila nueva en los hombros. Pero la imagen se le hacía cada vez más borrosa. Los años siguieron pasando. Laura trabajó en fondas de carretera, en cocinas de comedores industriales, en casas de familias que la contrataban por temporadas. Se movió por Coahuila, por el norte de San Luis Potosí, por zonas rurales donde no había electricidad constante ni señal de teléfono. Envejeció sin darse cuenta. El cabello se le llenó de canas, la piel se le curtió por el sol y el trabajo. Las manos se le pusieron ásperas y llenas de callos. Para el año 2010, Laura ya llevaba casi 2 décadas fuera de Monterrey. A esas alturas, ya no pensaba tanto en Rebeca. No porque no le importara, sino porque el dolor de recordarla era demasiado grande y era más fácil no pensar en nada. Se había acostumbrado a vivir en un presente continuo, sin pasado, sin futuro, solo el día a día de lavar, cocinar, dormir. Terminó estableciéndose, si es que se le puede llamar así, en la zona cercana a Real de 14, en San Luis Potosí. Era un pueblo minero viejo, turístico en algunas partes, pero rodeado de campamentos de trabajadores que seguían extrayendo material de las montañas. Laura consiguió trabajo en la cocina de uno de esos campamentos, preparando comida para los mineros. Le dieron un cuarto en una de las barracas de lámina, con piso de cemento, una cama de metal y una pared donde colgó la mochila roja en un gancho oxidado. El campamento no era un lugar cómodo. Las estructuras eran de lámina corrugada, con techos que hacían ruido cuando llovía y paredes que no aislaban ni el frío ni el calor.
Había una cocina común con estufa de gas, mesas largas de madera y sillas de plástico desparejas. Los baños eran compartidos, con regaderas que solo daban agua fría. Pero Laura ya estaba acostumbrada a vivir en lugares así. No pedía mucho, no esperaba nada mejor. Los otros trabajadores del campamento la conocían como Lau, la cocinera callada que preparaba frijoles, arroz, guisados simples y café en jarras grandes. No hablaba mucho. No salía a las reuniones cuando los demás tomaban cerveza los fines de semana. No se metía en problemas. Era alguien que estaba ahí, pero que al mismo tiempo parecía invisible. Y así pasaron más años. Laura cumplió 50, luego 55. Ya no se veía en espejos, ya no se peinaba con cuidado, ya no se preocupaba por cómo se veía. Era una mujer mayor, flaca, con el pelo largo y despeinado, con ropa gastada y sin ningún tipo de vida más allá de ese campamento. Para el año 2022, Julián Herrera ya no era el mismo hombre que había recorrido hospitales y delegaciones en 1993. Tenía casi 60 años, el cuerpo cansado de tanto manejar y la vista ya no tan buena como antes. Había dejado las rutas largas y ahora solo hacía viajes cortos, de Monterrey a Saltillo, de Monterrey a Laredo, nada que lo alejara más de 2 o 3 días. Rebeca, su hija, ya tenía 34 años, estaba casada y vivía en otra colonia de la ciudad. Se veían poco, pero mantenían contacto. Doña Teresa había muerto 5 años atrás, sin haber sabido nunca qué había pasado con Laura. Murió con la foto de la calle pegada en su refrigerador, con el expediente de la fiscalía metido en una caja de cartón bajo su cama, con la certeza de que su hija seguía en algún lugar, pero sin poder encontrarla. Julián había heredado esa caja con los papeles, pero nunca la había abierto. No tenía fuerzas para volver a leer todo eso. En octubre de ese año, un grupo de amigos traileros, ya todos cercanos a la jubilación, organizaron un viaje de descanso. La idea era salir de la rutina, conocer algo diferente, pasar unos días lejos de la carretera y las presiones del trabajo. Alguien sugirió ir a Real de 14, en San Luis Potosí. Era un pueblo que había sido minero en su época de auge, con calles empedradas, edificios viejos y un túnel largo que atravesaba la montaña para llegar al centro. Ahora era un destino turístico tranquilo, visitado sobre todo por gente que buscaba algo más rural, más alejado de las ciudades grandes. Julián aceptó ir, aunque sin mucho entusiasmo. No era de los que disfrutaban el turismo, pero pensó que tal vez le haría bien salir, despejarse un poco, dejar de pensar en las mismas cosas de siempre. El grupo rentó una camioneta, salieron de Monterrey temprano en la mañana y llegaron a Real de 14 al final de la tarde, después de atravesar el túnel Ogarrio, que era estrecho, oscuro y lleno de baches. El pueblo tenía un aire detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe y piedra, las calles estaban empedradas y había burros amarrados en algunas esquinas que los turistas usaban para subir a las partes altas del cerro. Había tiendas de artesanías, restaurantes pequeños y una plaza central con una iglesia vieja. Todo era tranquilo, lento, diferente del ruido de Monterrey. Al día siguiente, el grupo decidió hacer un recorrido por los alrededores. Uno de los amigos había hablado con un guía local que les ofreció llevarlos a ver un campamento minero que todavía estaba activo, aunque ya no como antes. Les explicó que ahí vivían trabajadores temporales que seguían sacando material de las minas, pero que ahora lo hacían en menor escala, más artesanal. El guía dijo que era interesante ver cómo vivían, cómo trabajaban y que a veces dejaban que los turistas pasaran a tomar fotos. Julián no tenía muchas ganas de ir, pero tampoco tenía ganas de quedarse solo en el hotel. Se subió a la camioneta con los demás y salieron hacia el campamento. El camino era de terracería, con piedras sueltas y polvo que se levantaba cada vez que pasaba un vehículo. A los lados había montañas secas, con poca vegetación, y el cielo estaba despejado, de un azul intenso que dolía a la vista. El campamento estaba formado por varias estructuras de lámina corrugada.
dispuestas sin mucho orden en un terreno plano rodeado de cerros. Había una cocina común que se distinguía por el humo que salía de una chimenea improvisada y varias barracas más pequeñas que servían como cuartos. En el suelo había botijones de gas, cubetas de plástico, cajas de herramientas, sillas desparejas y mesas de madera maltratada. Todo tenía un aspecto provisional, como si en cualquier momento pudieran desarmarlo y moverlo a otro lado. El guía les dijo que podían caminar un poco, tomar fotos si querían, pero que respetaran a la gente que vivía ahí, que no se metieran a los cuartos sin permiso. Julián caminó detrás del grupo, sin mucho interés, con las manos en los bolsillos. Hacía calor, pero el viento que bajaba de las montañas era fresco y traía olor a tierra seca. Fue entonces cuando, al pasar junto a una de las barracas de lámina, vio a una mujer parada en la puerta. La mujer estaba de pie en el marco de una puerta de lámina, con un brazo apoyado en el borde y la otra mano colgando a un costado. Vestía un cardigan de lana beige, gastado y con algunas pelusas, una camiseta gris debajo, jeans desteñidos que le quedaban sueltos y unas sandalias de plástico café. Tenía el cabello largo, oscuro pero con bastantes mechas grises, y el rostro delgado, con líneas marcadas alrededor de los ojos y la boca. No era vieja, pero tampoco joven. Parecía alguien que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Julián la vio y algo en su cerebro se detuvo. No fue un reconocimiento inmediato, no fue algo claro. Fue más bien una sensación, un tirón en el pecho, como cuando ves algo que te resulta familiar, pero no sabes de dónde. Se quedó parado a unos metros de distancia, sin moverse, mirándola. La mujer no lo había notado. Estaba hablando con alguien adentro de la barraca, tal vez otra persona que trabajaba ahí, y tenía una expresión tranquila, casi aburrida. No parecía incómoda con la presencia de los turistas, pero tampoco les prestaba mucha atención. Julián sintió que algo no cuadraba. La forma en que la mujer tenía la cabeza ligeramente inclinada, la manera en que sus hombros se encorvaban un poco hacia adelante, la línea de su mandíbula. Eran detalles pequeños, pero juntos formaban una imagen que él conocía, o que creía conocer. Y entonces vio la mochila. Estaba colgada en un gancho de metal oxidado, clavado en la pared de lámina justo al lado de la puerta. Era roja, o había sido roja. Ahora estaba desteñida, manchada de grasa y polvo, con el tejido gastado y algunas partes descosidas. Pero las correas eran gruesas, del tipo que ya no se hacía, y la forma general, aunque maltratada, seguía siendo reconocible. Julián sintió que se le iba el aire. La imagen de Laura en la calle de Monterrey, con esa misma mochila nueva en los hombros, con la sonrisa tímida y el cabello dividido al medio, se superpuso con la imagen de esa mujer frente a él, flaca, envejecida, parada en la puerta de una barraca de lámina en medio de las montañas de San Luis Potosí. No podía ser. Era imposible. Habían pasado casi 30 años, pero mientras más la miraba, más detalles encontraba que encajaban. La forma de la nariz, la distancia entre los ojos, la manera en que movía las manos cuando hablaba. Se acercó unos pasos, temblando. La mujer finalmente lo vio, y su expresión cambió a una de confusión leve, como preguntándose quién era ese señor que la estaba mirando así. Julián abrió la boca, pero no le salieron palabras. Tragó saliva. Intentó de nuevo. ¿Laura? La mujer frunció el ceño. No dijo nada. Solo lo miró con desconfianza, como si no entendiera por qué le estaba hablando. Julián dio otro paso adelante, con las manos temblando. Laura del Carmen Medina. Ahí la mujer se quedó inmóvil. Su expresión pasó de confusión a algo más profundo, algo parecido al miedo. Julián vio cómo sus ojos se abrían un poco más, cómo su respiración se aceleraba. Ella retrocedió medio paso, como si quisiera meterse a la barraca y cerrar la puerta. Julián habló más rápido, tratando de que no se fuera. Rebeca, tu hija. Tenía 5 años. Doña Teresa, tu mamá. La calle de Monterrey. La ferretería. La foto que te tomamos en octubre del 93. La mujer empezó a temblar. Se llevó una mano a la boca.
y Julián vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, pero tampoco se fue. Se quedó ahí, parada en la puerta, mirándolo como si estuviera viendo un fantasma. Julián sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared de lámina, respirando agitado. Los otros turistas del grupo estaban más adelante, tomando fotos, ajenos a lo que estaba pasando. El guía estaba explicando algo sobre las minas. Nadie más había notado nada. La mujer finalmente habló, con voz ronca, quebrada. Pensé que ya no quedaba nadie buscándome. Julián se dejó caer de rodillas en el suelo polvoriento. No podía sostenerse más. 29 años de incertidumbre, de noches sin dormir, de preguntarse qué había pasado. Se derrumbaron en ese momento. La mujer salió de la barraca, se agachó frente a él y Julián le tomó las manos. Estaban ásperas, llenas de callos, frías a pesar del calor. «Te buscamos», dijo Julián entre sollozos. «Te buscamos por años. Tu mamá, Rebeca, yo. Nunca dejamos de buscarte». Laura, porque era ella, lloró en silencio. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, arrodillada en el polvo, con las manos de Julián apretando las suyas, mientras el viento de las montañas movía el cabello gris que le caía sobre los hombros. Pasaron varios minutos antes de que alguno de los dos pudiera hablar con coherencia. Julián seguía arrodillado en el suelo, temblando, con las manos aferradas a las de Laura. Ella lloraba en silencio, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirarlo directamente. El resto del grupo de turistas seguía caminando por el campamento, ajenos a lo que estaba pasando a unos metros de distancia. Finalmente, Julián logró ponerse de pie. Le pidió a Laura que se sentara con él en una de las sillas de plástico que había afuera de la barraca. Ella obedeció, pero no dejaba de temblar. Julián no sabía qué decir, no sabía por dónde empezar. Había ensayado ese momento miles de veces en su cabeza durante casi 30 años, pero ahora que estaba sucediendo, todas las palabras se le atoraban en la garganta. «¿Qué pasó?», fue lo único que logró preguntar. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?». Laura tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Me fui. Ese día. No sé por qué. Estaba cansada. Alguien me ofreció trabajo. Dije que sí». Julián no entendía. No podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Te fuiste? ¿Así nada más?». Laura asintió, sin levantar la mirada. «Me dijeron que me pagarían mejor, que era en otra ciudad. Me llevaron a San Luis. Me quitaron mis papeles. Después ya no pude regresar». La historia salió en pedazos, entrecortada, sin orden. Julián escuchaba, tratando de entender, pero cada palabra lo golpeaba como una piedra. Laura le contó sobre la pareja que la había abordado camino a la farmacia, sobre el trabajo en la casa de San Luis Potosí, sobre cómo le habían quitado su credencial y sus documentos. Le contó sobre los años que pasó trabajando en casas, en fondas, en cocinas de campamentos, siempre con miedo de que si intentaba volver, la denunciarían o la abandonarían en algún lugar peor. «¿Y nunca trataste de llamar?», preguntó Julián con la voz rota. «¿Nunca trataste de mandar un mensaje?». «No», Laura negó con la cabeza. «No tenía teléfono, no tenía dinero. Y después me dio vergüenza. Pasó demasiado tiempo. No sabía cómo explicarlo. No sabía si todavía me estaban buscando». Julián cerró los ojos. Sentía una mezcla de alivio, de rabia, de dolor. La había encontrado. Estaba viva. Pero también la había perdido durante casi 3 décadas por una decisión que ella misma había tomado. «Rebeca», dijo de pronto. «Rebeca te estuvo esperando. Tu mamá murió sin saber qué te había pasado». Laura rompió a llorar con más fuerza. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo se sacudió con sollozos que parecían salir desde muy adentro. Julián no sabía si abrazarla o alejarse. Parte de él quería gritarle, preguntarle cómo había podido hacer algo así. Pero otra parte solo sentía una tristeza enorme por todo lo que se había perdido. Uno de los amigos de Julián se acercó, preocupado. Le preguntó si todo estaba bien, si necesitaba ayuda.
Julián le hizo una seña de que se fuera, de que lo dejara solo. El amigo dudó, pero finalmente se alejó. Julián le dijo a Laura que tenían que ir a la policía, que tenían que hacer esto oficial, que necesitaban confirmar su identidad. Laura asintió, pero parecía asustada. Le preguntó si la iban a meter presa, si iban a acusarla de algo. Julián no sabía qué responder. No sabía cómo funcionaba esto. Solo sabía que no podía dejarla ahí. No podía irse y pretender que no había pasado nada. Le pidió a uno de sus amigos que lo acompañara a buscar a las autoridades locales. Tardaron casi una hora en encontrar a un agente de la policía municipal que al principio no entendía bien qué estaba pasando. Julián le explicó que esa mujer era su esposa, que había desaparecido en Monterrey en 1993, que había un expediente abierto en la Fiscalía de Nuevo León. El agente pidió datos, nombres, fechas y después hizo algunas llamadas. Mientras tanto, Laura se quedó sentada afuera de la barraca, rodeada de algunos de los trabajadores del campamento que se habían acercado al ver el movimiento. Nadie sabía bien qué estaba pasando, pero todos miraban con curiosidad. Laura no hablaba con nadie, solo miraba al suelo, con las manos temblando sobre su regazo. La policía municipal contactó a la Fiscalía de Nuevo León y después de varias llamadas y de revisar el sistema, confirmaron que efectivamente existía un reporte de desaparición de Laura del Carmen Medina desde octubre de 1993. El caso seguía abierto, aunque nadie había trabajado en él desde hacía años. El agente local les dijo que tendrían que trasladar a Laura a un hospital para que la revisaran y después iniciar el proceso de verificación de identidad. Julián pidió acompañarla. El agente aceptó, pero le advirtió que todo tenía que hacerse conforme al protocolo, que no podían simplemente llevársela sin pasar por los trámites correspondientes. Laura fue trasladada en una patrulla hasta el centro de salud más cercano, que estaba a media hora del campamento, en un pueblo más grande. Julián iba en su camioneta detrás de la patrulla, sin dejar de mirar hacia adelante, con miedo de que en cualquier momento todo resultara ser un error, una confusión. En el centro de salud, un médico revisó a Laura. No encontró señales de enfermedad grave, pero sí signos de desnutrición leve, desgaste físico y problemas dentales que no habían sido atendidos. También notó cicatrices viejas en las manos y en los brazos, compatibles con trabajos pesados y quemaduras de cocina. Le preguntó si había sufrido algún tipo de violencia, y Laura dijo que no, que solo había trabajado mucho. El médico anotó todo en un reporte. Después llegó una psicóloga que trabajaba con casos de personas desaparecidas. Habló con Laura a solas, en un cuarto pequeño con paredes de bloc sin pintar y una mesa de metal. La conversación duró casi una hora. Laura le contó lo mismo que le había contado a Julián, pero con más detalles. Le explicó cómo había sido captada, cómo le habían quitado sus documentos, cómo había trabajado en diferentes lugares sin contrato ni derechos, cómo había perdido contacto con su propia identidad. La psicóloga le preguntó si en algún momento había intentado pedir ayuda. Laura dijo que sí, que al principio había intentado irse, pero que después de que le negaran el boleto de autobús por no tener identificación, se había dado por vencida. También le preguntó por qué no había buscado a su familia después. Laura no supo qué responder. Dijo que tenía miedo, que le daba vergüenza, que pensaba que ya nadie la estaba buscando, que era más fácil seguir adelante como si esa vida anterior nunca hubiera existido. La psicóloga escribió en su reporte que Laura presentaba signos de trauma complejo, disociación y síntomas compatibles con depresión crónica. Recomendó que recibiera atención psicológica continua y que el proceso de reintegración se hiciera de manera gradual, sin presiones. Mientras tanto, la Fiscalía de Nuevo León solicitó que se tomaran muestras de ADN para confirmar la identidad. También pidieron que se contactara a Rebeca, la hija de Laura, para que proporcionara una muestra de comparación. Julián llamó a Rebeca esa misma noche. La conversación fue difícil. Rebeca no lo podía creer. Después de tantos años, después de haber crecido sin su madre,
después de haberla dado por muerta sin que nadie se lo dijera oficialmente, ahora le estaban diciendo que la habían encontrado viva. Rebeca viajó a San Luis Potosí 2 días después. Cuando vio a Laura por primera vez, no la reconoció. La mujer que tenía frente a ella no se parecía en nada a la de la foto que había visto toda su vida. Era más delgada, más vieja, más gastada. Pero cuando Laura la miró y le dijo su nombre con esa voz ronca y quebrada, algo en Rebeca se rompió. No hubo un abrazo inmediato, no hubo un llanto compartido, solo un silencio incómodo, un intercambio de miradas que no sabían cómo sostener. El proceso de verificación tomó varias semanas. Las muestras de ADN confirmaron con certeza que la mujer del campamento minero era Laura del Carmen Medina. El expediente de desaparición fue actualizado y el caso cambió de estatus a localizada con vida. También se abrió una nueva línea de investigación sobre posible trata de personas y explotación laboral, aunque las autoridades advirtieron que sería difícil proceder legalmente después de tanto tiempo y sin documentos que probaran las condiciones en las que Laura había trabajado. La mochila roja fue recolectada como evidencia. Un perito la fotografió, la midió, la comparó con la que aparecía en la foto de 1993. Aunque estaba desgastada y sucia, las características generales coincidían. El tipo de costura, el tamaño de las correas, la forma del cierre. Fue archivada junto con el resto del expediente. Laura no pudo regresar a Monterrey inmediatamente. Primero tuvo que pasar por un proceso de regularización de su identidad. Sin credencial de elector, sin acta de nacimiento a la mano, sin ningún documento que probara quién era más allá de los resultados de ADN, tuvo que iniciar trámites en el Registro Civil de Nuevo León para recuperar su acta de nacimiento y solicitar una nueva identificación oficial. El proceso fue lento, lleno de idas y vueltas entre oficinas, de formularios que había que llenar y de esperas que se alargaban semanas. Mientras tanto, Laura se quedó temporalmente en un albergue para mujeres en San Luis Potosí, administrado por una organización que trabajaba con víctimas de trata y explotación. Ahí le dieron un cuarto pequeño, comida, ropa limpia y acceso a atención psicológica. Laura no hablaba mucho con las otras mujeres del albergue. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, sentada en una silla de plástico en el patio, mirando al vacío. Rebeca la visitó 2 veces durante esas semanas. Las conversaciones eran difíciles, llenas de silencios largos y de frases que quedaban a la mitad. Rebeca le preguntaba cosas sobre su infancia, sobre cómo la recordaba, sobre qué había pasado el día de la desaparición. Laura trataba de responder, pero las palabras no le salían fácil. Había demasiado tiempo perdido, demasiadas cosas que no se podían explicar. Rebeca también le contó sobre su vida. Le habló de cómo había crecido con doña Teresa, de cómo había terminado la secundaria, de cómo se había casado y ahora tenía un hijo de 3 años. Le dijo que había estudiado para ser técnica en enfermería, que trabajaba en un hospital de Monterrey, que tenía una vida estable. Laura escuchaba, pero no hacía muchas preguntas. Era como si no supiera cómo relacionarse con esa mujer adulta que había sido su hija. Julián también la visitaba, aunque con menos frecuencia. Él había vuelto a trabajar, pero el encuentro con Laura lo había dejado en un estado de confusión emocional del que no sabía cómo salir. Por un lado, sentía alivio de haberla encontrado. Por otro, sentía rabia por todo lo que había pasado, por las decisiones que Laura había tomado, por los años que se habían perdido. No sabía si perdonarla, si seguir adelante con ella, si simplemente cerrar ese capítulo y dejarla que rehiciese su vida por su cuenta. Cuando finalmente Laura recuperó sus documentos, se planteó la pregunta de qué hacer después. El albergue no podía alojarla indefinidamente. Rebeca le ofreció quedarse en su casa por un tiempo, pero Laura dudaba. No quería ser una carga, no quería incomodar. Julián no hizo ninguna oferta de que volviera con él. Su relación, si es que todavía existía alguna, estaba rota desde hacía casi 30 años. Laura terminó aceptando la oferta de Rebeca, pero con la condición de que sería algo temporal.
Viajó a Monterrey en autobús, con una mochila nueva que le habían dado en el albergue, porque la vieja mochila roja seguía en manos de la fiscalía como evidencia. El trayecto fue largo, incómodo, y Laura pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo pasar los paisajes que alguna vez le habían resultado familiares, pero que ahora le parecían completamente ajenos. Cuando llegó a la casa de Rebeca, en una colonia al norte de Monterrey, se sintió fuera de lugar. La casa era pequeña pero ordenada, con muebles modernos y una televisión de pantalla plana en la sala. El nieto de Laura, un niño de 3 años que no entendía quién era esa señora, la miraba con curiosidad desde la puerta de su cuarto. Rebeca le mostró el sofá donde dormiría, le dio toallas limpias y le dijo que podía usar la cocina cuando quisiera. Los primeros días fueron extraños. Laura no sabía cómo moverse en esa casa, no sabía qué hacer con su tiempo. Rebeca salía a trabajar temprano y volvía en la tarde. Su esposo era amable pero distante. Laura pasaba las mañanas sola, viendo televisión sin prestarle mucha atención, o sentada en el patio trasero, fumándose los cigarros que Rebeca le había comprado, aunque le había dicho que no era bueno para su salud. Rebeca intentó que Laura empezara terapia. Consiguió una cita con una psicóloga del hospital donde trabajaba, y Laura aceptó ir, aunque sin mucho entusiasmo. Las sesiones eran semanales, y Laura hablaba poco. La psicóloga le preguntaba sobre sus emociones, sobre cómo se sentía al estar de vuelta, sobre qué planes tenía para el futuro. Laura no tenía respuestas claras. Solo decía que no sabía, que todo era muy confuso, que no estaba acostumbrada a estar ahí. Pasaron varios meses antes de que Laura comenzara a sentir algo parecido a la estabilidad. No era una estabilidad emocional, ni mucho menos una sensación de pertenencia, pero al menos era una rutina. Se levantaba temprano, preparaba café, ayudaba con algunas tareas de la casa, aunque Rebeca le decía que no era necesario, y pasaba las tardes en el patio fumando o viendo televisión. Rebeca seguía intentando acercarse, le mostraba fotos viejas, le contaba anécdotas de cuando era niña, trataba de reconstruir algo de lo que se había perdido. Laura escuchaba, asentía, a veces sonreía, pero no aportaba mucho. Era como si una parte de ella siguiera en ese campamento de lámina en San Luis Potosí y no supiera cómo traerla de vuelta. Julián fue a la casa una vez, unos meses después de que Laura llegara a Monterrey. Fue una visita corta, incómoda. Se sentaron en la sala, tomaron café, hablaron de cosas sin importancia. Julián le preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si pensaba buscar trabajo. Laura dijo que no sabía, que todavía no se sentía lista. Julián asintió. No insistió. Antes de irse, le dijo que si alguna vez necesitaba algo, podía llamarlo. Laura le agradeció, pero ambos sabían que probablemente no lo haría. La fiscalía cerró oficialmente el caso de desaparición, pero la investigación sobre posible trata de personas no avanzó mucho. Laura no recordaba nombres completos, no tenía direcciones exactas, no podía identificar con claridad a las personas que la habían captado o a los patrones para los que había trabajado. Algunas de las casas donde había estado ya no existían. Otras estaban en zonas tan remotas que era imposible localizarlas sin más información. Los agentes hicieron lo que pudieron, pero al final el expediente quedó en un limbo legal, sin culpables identificados ni posibilidad de proceder. Laura intentó buscar trabajo, pero no fue fácil. No tenía referencias laborales recientes, no tenía experiencia en nada más que cocinar y limpiar, y su edad jugaba en su contra. Consiguió un empleo temporal en una fonda cercana a la casa de Rebeca, lavando platos y ayudando en la cocina. El sueldo era bajo, pero le daba algo que hacer y le permitía sentirse un poco menos inútil. Un día, mientras limpiaba una mesa, una clienta mayor la miró con atención y le preguntó si la conocía de algún lado. Laura dijo que no creía. La mujer insistió, dijo que su cara le resultaba familiar. Laura sintió un escalofrío, pero no dijo nada más. Se fue a la cocina y no volvió a salir hasta que la clienta se fue. Esa noche, le contó a Rebeca lo que había pasado. Rebeca le dijo que era normal, que Monterrey no era tan grande,
que probablemente alguien la reconocería tarde o temprano. Laura asintió, pero la idea la ponía nerviosa. Con el tiempo, Laura dejó de ir a terapia. La psicóloga le había recomendado seguir, pero Laura sentía que no le estaba ayudando. Decía que hablar de lo que había pasado solo la hacía sentir peor, que prefería no pensar en eso. Rebecca trató de convencerla de que volviera, pero Laura se negó. Rebecca no insistió más. Para finales de 2022, casi un año después del reencuentro, Laura seguía viviendo en casa de Rebecca. La relación entre ellas no era mala, pero tampoco era cercana. Eran más como dos personas que compartían un espacio que como madre e hija. El nieto de Laura, que ya tenía 4 años, la llamaba señora, porque nadie le había explicado bien quién era ella. Laura no se molestaba. En el fondo, sentía que eso era lo más honesto. Julián dejó de visitarlas. No fue una decisión consciente, simplemente dejó de aparecer. Rebecca lo llamaba de vez en cuando para contarle cómo estaban las cosas, y él escuchaba, pero no hacía planes para ir. Laura no preguntaba por él. La mochila roja nunca fue devuelta. Quedó archivada en un almacén de evidencias de la fiscalía, junto con miles de otros objetos de casos cerrados o en proceso. Laura no la extrañaba. Ya no necesitaba cargar nada en los hombros. A principios de 2023, Laura tomó una decisión. No podía seguir viviendo en casa de Rebecca indefinidamente. No porque su hija la hubiera corrido o porque la situación fuera insostenible, sino porque sabía que estaba ocupando un espacio que no le correspondía. Rebecca tenía su propia familia, su propia vida, y Laura no quería ser una carga permanente. Consiguió rentar un cuarto pequeño en una vecindad cerca de donde trabajaba. Era un espacio angosto, con una cama individual, un buró, una silla y un baño compartido al final del pasillo. No tenía cocina propia, pero había una cocineta común donde los inquilinos podían calentar comida. El lugar no era bonito, pero era suyo, y eso le daba algo de tranquilidad. Rebecca la ayudó con la mudanza. No había mucho que mover. Algo de ropa, algunos artículos de higiene personal, una cobija. Laura le agradeció por todo, y Rebecca le dijo que podía visitarla cuando quisiera, que las puertas de su casa seguían abiertas. Laura asintió, pero ambas sabían que probablemente las visitas serían pocas. Laura siguió trabajando en la fonda. El dueño, un hombre mayor que no hacía muchas preguntas, le aumentó un poco el sueldo después de unos meses, y eso le permitió pagar la renta sin apuros. Su vida se redujo a una rutina simple: trabajar, regresar al cuarto, dormir, repetir. No tenía amigos, no salía más que para lo necesario, no hacía planes a futuro. De vez en cuando, Rebecca la llamaba por teléfono. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería ir a comer. Laura siempre decía que estaba bien, que no necesitaba nada, que tal vez otro día. Las llamadas se fueron espaciando con el tiempo. Julián nunca volvió a buscarla. Laura no sabía si seguía trabajando, si se había jubilado, si tenía pareja nueva. No le importaba mucho. Esa parte de su vida, la de ser esposa de alguien, madre de alguien, ya no existía. Había sido borrada por casi 30 años de ausencia y no había manera de recuperarla. Un día, mientras caminaba de regreso a su cuarto después del trabajo, Laura pasó por la calle donde alguna vez había vivido con Julián y Rebecca. La casa seguía ahí, pero ahora estaba pintada de otro color y tenía rejas nuevas en las ventanas. No reconoció el auto estacionado afuera. Se quedó parada unos minutos en la banqueta, tratando de recordar cómo era su vida en ese entonces, pero no pudo. Era como tratar de recordar un sueño que se desvanece al despertar. Siguió caminando. No volvió a pasar por ahí. El expediente de Laura del Carmen Medina quedó archivado en la fiscalía con el estatus de caso cerrado, persona localizada con vida. La investigación sobre trata de personas fue cerrada por falta de elementos. No hubo arrestos, no hubo juicios, no hubo compensaciones. Solo un montón de papeles en una carpeta que nadie volvería a abrir. Laura cumplió 57 años en 2024.
Rebeca la llamó ese día para felicitarla y le ofreció ir a cenar, pero Laura dijo que estaba cansada, que mejor otro día. No hubo pastel, no hubo reunión, no hubo nada especial. Era un día como cualquier otro. La foto de 1993, la de Laura joven con la mochila roja en la calle de Monterrey, seguía guardada en algún lugar de la casa de Rebeca, metida en una caja de cartón junto con otros papeles viejos. Nadie la miraba ya. Era solo una imagen borrosa de una persona que había existido hacía mucho tiempo y que ya no volvería. Laura seguía viviendo en su cuarto de la vecindad, trabajando en la fonda, sin planes, sin expectativas, sin más historia que contar. No hubo reencuentros emotivos con viejos amigos. No hubo reconciliaciones familiares. No hubo cierre perfecto. Solo una mujer que había desaparecido, que había sido encontrada y que ahora existía en un presente sin pasado ni futuro. Y eso, al final, era todo lo que quedaba. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.